He querido en esta oportunidad compartir con todos ustedes lo que significa un proceso integral de un proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es una especialidad de la rama del derecho que resuelve todos los actos jurídicos que se han ventilado en sede administrativa. Estamos hablando de las entidades de los diferentes gobiernos del Estado, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Pues estos gobiernos expiden diferentes resoluciones administrativas. Muchas de ellas a veces adolecen de motivación o son elaboradas y procesadas bajo diferentes ordenamientos jurídicos o a veces aplicándose una serie de normas de diferentes regímenes laborales y que vulneran muchos principios que ha regulado la Ley del Procedimiento General. Me estoy refiriendo a la Ley 27.444. Quiere decir entonces que si en sede administrativa se expide una resolución, el usuario puede impugnar esa resolución. Esa impugnación puede significar una reconsideración, una apelación o una revisión en última instancia. La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, también faculta al usuario obviar la interposición del recurso de reconciliación, ir directamente al recurso de apelación. En realidad, muchas defensas creen que no hacer uso del recurso de reconciliación es bueno hacerlo porque el funcionario no se va a retractar de lo que ha resuelto. Pero a mi manera de ver las cosas, no, es una alternativa que te da la ley para evitar dilaciones del tiempo que apremien y además que afecten a tu patrocinado. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú en su artículo 148? Que solamente el órgano jurisdiccional contencioso administrativo del Poder Judicial puede resolver estas causas siempre y cuando se haya agotado la vía administrativa, siempre y cuando hayan interpuesto el último recurso y le da un plazo para poder recurrir al órgano jurisdiccional. Entonces acá les he traído a ustedes un procedimiento de un petitorio sobre la nulidad de una resolución administrativa. Primero, se interpone la demanda contenciosa administrativa contra los representantes de la sede de la administración pública. Es importante detallar los hechos de manera pormenorizada y clara. La demanda es admitida por el juzgado competente en una vía especial y luego es notificada a las partes. Como toda entidad del Estado tiene una dependencia que lo defiende, nos referimos al procurador público. El procurador público, a cargo de los asuntos judiciales de la entidad pública, se apersona al proceso y cumple con absolver el traslado de la demanda. El juzgado luego formaliza el auto de saneamiento, procediéndose a fijar los puntos controvertidos del proceso, prescindiéndose de la audiencia de pruebas y se dispone remitir los actuados al Ministerio Público a fin de que emita el dictamen correspondiente. El fiscal provincial emite el dictamen fiscal y él mismo se corre traslado a las partes. Después de todas estas etapas procesales, la causa se encuentra expedita para emitir sentencia. Pero ¿qué consideraciones toma en cuenta una judicatura antes de emitir una sentencia? Primero, el objeto del proceso.
Es decir, va a estructurar su sentencia empezando con el objeto del proceso, ¿no? Que, como les decía, es la acción contencioso-administrativa, que tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, ¿no? Así lo regula pues el artículo 1 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, la Ley 27.584, la cual fue modificada a través de un texto único ordenado, y el artículo 148 de la Constitución Política del Perú. Así, mediante esta acción, se controlan los actos administrativos expresos y presuntos, garantizando la debida protección al interesado tras haberle permitido acceder a los recursos administrativos y a los recursos judiciales pertinentes. También, dentro de esa estructura de la sentencia, se precisa la carga de la prueba, porque en realidad la Ley 27.584 y su modificatoria, que es la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, dice que la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos, que sustentan la pretensión, por cierto. Pero sin embargo, cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa esté en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a esta. Como les decía anteriormente, existen principios en el procedimiento administrativo. Y estos principios están regulados en el artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27.444. Las autoridades administrativas, señores, deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. A eso se le llama principio de legalidad. Debe estar regidas por principios, derechos y garantías para los administrados. Estamos hablando del principio del debido procedimiento. Guardando la debida proporción entre los medios y fines públicos. Es decir, estamos hablando del principio de razonabilidad. Debe haber un trato y tutela igualitaria frente al procedimiento sin ninguna discriminación. Nos estamos orientando a un principio de imparcialidad. Se deben actuar con el respeto mutuo, con colaboración y buena fe procesal. Nos estamos refiriendo al principio de conducta procedimental. Y por último, privilegiando la finalidad del acto sobre las formalidades no esenciales, que es el principio de eficacia. También hay un artículo 3 de esta Ley 27.444 que regula el tema de los requisitos de validez de los actos administrativos. En realidad, los actos administrativos deben ser emitidos por el órgano facultado, es decir, estamos hablando de un tema de competencia, y expresar su objeto lícito, preciso, física y jurídicamente posible, que comprenda las cuestiones surgidas de la motivación, a fin de determinar sus efectos jurídicos sin equivocaciones. Asimismo, deben adecuarse a un fin público previsto y no a uno particular. Ahí nos estamos orientando a la finalidad pública. Miren ustedes, estar motivados en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, eso es lo que la doctrina llama motivación. Y tienen que ser emitidos tras cumplir el procedimiento regular. Pero siempre hemos escuchado nosotros en los diferentes procesos de las diferentes materias en los órganos jurisdiccionales sobre la motivación. ¿Y qué es la motivación? La motivación es una garantía constitucional de todo justiciable
para conocer las razones que justifican la decisión jurisdiccional. Así, una defectuosa motivación en la decisión se da por diferentes aspectos: por ausencia de motivación fáctica o jurídica, que es la falta de motivación; por sustentarse en razones inconsistentes, vacías, no relacionadas con el contenido del proceso. A esto le llamamos motivación aparente; por sustentarse en pruebas irrelevantes para asumir convicción, es decir, motivación insuficiente; y por último, por emitir principios de lógica y sentido común, es decir, motivación defectuosa en sentido estricto. Sobre la motivación ya ha existido un pronunciamiento. Existe una casación de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que ha establecido el principio y derecho constitucional a la motivación de resoluciones judiciales, que forma parte a su vez del contenido esencial del derecho al debido proceso legal, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica. En tal virtud, la garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. Como les decía en un principio, este mecanismo está ligado a la nulidad de una resolución administrativa. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Las causales de nulidad están reguladas en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444. La misma que señala como vicios que causan nulidad de pleno derecho del acto administrativo los siguientes. Primero, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Segundo, el defecto a la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 de la referida ley. Pero también se tienen que establecer los puntos controvertidos, que deben estar contenidos en el auto de saneamiento corriente, y se fijan de la siguiente manera. Hay que determinar si procede declarar la nulidad o ineficacia de la resolución administrativa. Pero hay que tener en cuenta que en sede administrativa existe un expediente que ha resuelto todos los procedimientos que les comentaba en un principio: el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, el recurso de revisión. Ese expediente está denominado como un expediente administrativo. Y tiene que haber una revisión y un análisis de todos los actuados administrativos, y luego se da inicio al expediente administrativo que ha sido remitido por esta entidad demandada para evaluar todos los actuados y resolver conforme a ley. Posteriormente, se verifican plenamente los hechos materia sublitis para ver si han sido desvirtuados por parte del demandante durante el proceso. Y por cierto, de conformidad con el artículo 50 del texto único ordenado de la Ley 27.584, que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 013/2008 JUS, no corresponde a la parte vencida
ser condenada al pago de costas y costos. Señores, con todo este proceder, con todos estos actuados, con todos los procedimientos que he señalado en el órgano jurisdiccional, el juez emite su fallo declarando fundada o infundada la demanda incoada sobre un proceso contencioso administrativo sin costas y costos. Muchas gracias.